Bien, el título de mi sermón, En la mesa del rey. Es como una segunda parte voy a mencionar yo también a este personaje que mencionó Tony, pero es como que encajan los dos temas. Cada uno de nosotros, y sin temor a equivocarme, les puedo asegurar que hemos pasado durante nuestra existencia momentos o situaciones donde todo a nuestro alrededor es tinieblas. Todo nos parece tan oscuro. Hemos llegado a sentirnos como en un túnel sin salida, o bien llegamos a sentir que estamos a punto de caer en un gran precipicio. Llegamos a sentirnos tan débiles físicamente ante una enfermedad, tan débiles emocionalmente ante cualquier noticia inesperada, o bien débiles de manera espiritual ante el pecado que nos asedia y no nos permite superar en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de darnos por vencidos y dejarnos arrastrar por las garras de Satanás? Hemos llegado a sentirnos tan alejados de Dios que nos olvidamos incluso de sus promesas. Nos olvidamos de orar y de nuestra comunicación con el Hacedor del universo. Nos olvidamos de que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, como lo podemos comprobar en palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, por favor vayan ahí. 2 Corintios capítulo 12, los versos 9 y 10. Les decía 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Ahí dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, vean, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, durante nuestras dificultades, en momentos de verdadera prueba, muchas veces ya no vemos ninguna esperanza, pero nuestro Padre sí la ve. Ve en ustedes y en mí. Él siempre ve posibilidades infinitas de que alcancemos su gloria y su eternidad. Al igual que le pidió a Josué, nos pide a ustedes y a mí lo siguiente. Josué 1, por favor. Josué 1, versículo 6, parte A, como decía Tony, y luego del 7 al 9, por favor. Les decía, Josué 1, 6, parte A, 7 y 9, por favor. Dice ahí, esfuérzate y sé valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está el sermoncillo con la oración contestada, si tomaron notas. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dentro de las Escrituras existen personajes de primera línea, por decirlo de alguna manera.
Estos nos han dejado un legado espiritual por demás maravilloso, tal el caso de Josué, de Abraham, de José, Moisés, Pablo, Timoteo, o bien cada uno de los nombrados en el capítulo de los campeones de la fe, que destacaron por alguna circunstancia y sus nombres se encuentran allí en la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Sin embargo, también existen otros que podríamos considerarlos actores de segunda clase, pero que también vienen a darnos ejemplos por demás dignos de imitarse en su entrega a lo que conocieron acerca de Dios y de sus planes de redención. Tal el caso de Job, por ejemplo, quien es muy conocido y sin embargo se percataron que no se encuentra incluido en Hebreos 11. Está también Jabes, y lo mencionó Tony, un personaje que solo se menciona una vez, un par de veces, mejor dicho, lo mencionó Tony, un par de veces, pero cuya oración, y ya no la vimos en el sermoncillo, cuya oración a nuestro Padre sale a luz, puesto que sin ser muy mencionado, nuestro Dios le concede sus deseos. Leámoslo nuevamente. Tony lo dijo, pero yo también lo traigo. Estaba en Primera de Crónicas 4:10, por favor. Primera de Crónicas 4:10. Dice ahí: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Vean, esa fue la oración. Ya Tony le explicó con más detalle y la respuesta, y le otorgó Dios lo que pidió. Se encuentra también otro personaje, Ehud, más conocido como Ahod, A-O-D. Él es el segundo juez de Israel, quien lo liberó de los moabitas. Y existen otros personajes poco conocidos, pero ahora vamos a enfocarnos durante mi charla en un personaje del Antiguo Testamento de nombre Mefiboset. Según Wikipedia, su nombre en hebreo significa destructor de la vergüenza o el que quita la vergüenza, Mefiboset. Su nacimiento lo registran en el año 1015 antes de Cristo y fue hijo, por si no lo sabían, de Jonatán, nieto del rey Saúl. Mefiboset nació como un príncipe en el palacio real. Ahí disfrutaba de todas las comodidades y cuidados del palacio. Así creció hasta cumplir sus 5 años de edad. Vean, 5 años de edad, cuando por un descuido de su nodriza sufrió un trágico accidente que lo dejó lisiado de ambos pies por el resto de su existencia. Su abuelo, el rey Saúl, había sido ungido para ser rey sobre Israel por el profeta Samuel, pero fue un rey muy insensato y obstinado, que rechazó siempre el consejo de Dios, por cuya causa fue desechado para ser rey sobre su pueblo. Saúl perdió la vida trágicamente como consecuencia de la guerra contra los filisteos, donde también murieron sus hijos, incluido Jonatán, el padre de Mefiboset. Fue durante esta terrible tragedia nacional y familiar, y ante la desesperación de huir para esconder a aquel niño de un eventual asesinato por ser el heredero natural al trono, que su nodriza, huyendo y llevándolo en sus brazos, se le soltó y lo botó con las lamentables y trágicas consecuencias descritas anteriormente. En aquellos tiempos del rey Saúl, era una práctica común exterminar a todos los miembros de una dinastía anterior con la finalidad de evitar que cualquier descendiente tratara de buscar el trono. Mientras algún miembro de tal dinastía viviera, podría convertirse en una pequeña chispa
que encendiera un gran fuego y por lo tanto era una amenaza para el rey que estaba asumiendo o gobernando dicho territorio, pueblo o nación. Sin embargo, el rey David expresó uno de los actos de bondad más hermosos a través de los tiempos, luego de haber sido coronado como rey del pueblo de Israel unificado. Saúl había sido asesinado después de la batalla donde habían muerto sus hijos, incluido Jonatán. Este acto de bondad mostrado por David muy bien pudo haberse tomado como un acto de nobleza o de suavidad de carácter. Sin embargo, David lo que estaba expresando era una demostración muy profunda de amor inmerecido e irreparable. David, en su amistad con su amado amigo Jonatán, hijo de Saúl, le había hecho una promesa acerca de los miembros restantes de la casa de Saúl. Leámoslo por favor en 1 Samuel capítulo 20. Yo les espero, les decía 1 Samuel capítulo 20. Los versos 15 al 17. 1 Samuel capítulo 20, versos 15 al 17, vamos a leer. Dice ahí: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando el Eterno haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo el Eterno de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ante el compromiso adquirido entre él y Jonatán, David, después de haber sido coronado rey de Israel, preguntó lo siguiente, ahí siempre en 2 Samuel capítulo 9, por favor. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Dice ahí en 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? David tenía la intención de cumplir la promesa hecha a Jonatán y por eso hace esta pregunta. Encontrar a algún sobreviviente de la familia de Saúl no debe haber sido algo sencillo. Sin embargo, David hizo todo el esfuerzo posible por averiguarlo y cumplir a sí mismo aquella promesa hecha un tiempo atrás. Vamos ahora a 2 Samuel, siempre 9, los versos del 2 al 5. 2 Samuel, capítulo 9, los versos del 2 al 5, por favor. Les decía 2 Samuel, capítulo 9, versos 2 al 5. Dice: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Siba era un siervo de Saúl, sin embargo no era un siervo cualquiera, puesto que era el administrador de los bienes de su amo. Por tal razón tenía el control de las propiedades en sus manos y conocía, imagínense, de la existencia de Mefiboset. Los versículos 3 al 4 dicen: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Vean, ante la pregunta de David, Siba no dudó en delatar dónde estaba Mefiboset, seguramente pensando que aquel único descendiente real sería eliminado
y así no perdería los privilegios como administrador de los bienes de Saúl. Vean el versículo 5, dice ahí: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Lodebar significa tierra sin expectativas, tierra sin pastos, sin sueños, sin nada. Era el lugar inhóspito donde se refugiaban las personas endeudadas, los despojados, los perseguidos, los abusados, los golpeados por la vida, todas aquellas personas que por cualquier circunstancia cayeron en desgracia, como Mefiboset. Vayamos a 2 Samuel en el capítulo 4, por favor. Les doy tiempo. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4, para comprobar la versión de Siba. Les decía 2 Samuel, capítulo 4 y versículo 4. Para comprobar la versión de Siba y conocer un poco más acerca del hijo de Jonatán, a quien se estaba refiriendo. Dice ahí: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset, después de la huida junto a su nodriza, se fue a vivir entre la oscuridad, en el anonimato y la pobreza en aquel rincón por demás remoto y árido del territorio de Israel, para no ser encontrado y posteriormente asesinado, puesto que era parte de la descendencia del rey anterior. Hasta ahí envió David para traerlo al palacio real ante su presencia. Imagínense qué pasó por la mente de aquel hombre con su nombre casi impronunciable y quien entró cojeando en la sala del trono del rey más poderoso de la tierra. Sin lugar a dudas, la cabeza le daba vueltas pensando que le esperaba la muerte. Me van a matar, debe de haber pensado, porque Saúl era su abuelo. Sin embargo, ya frente a su Alteza Real se dio el siguiente diálogo. Leámoslo, por favor, en 2 Samuel, capítulo 9 ahora. Segunda de Samuel, capítulo 9, los versos 6 al 7 y luego 13, por favor. Dice allí: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahí el título de mi sermón: en la mesa del rey. Versículo 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Podemos notar que aquel problema no se resolvió como Siba lo había maquinado ahí en su mente, sino de una manera por demás sorpresiva, tanto para aquel siervo como para el mismo Mefiboset. Imaginemos ahora la sorpresa y el sentimiento de aquel personaje que lo único que esperaba era la muerte al estar frente al rey sucesor de su abuelo y escuchar las palabras pronunciadas en aquel gesto por demás cargado de amor por su padre Jonatán. Eran como las palabras de gracia pronunciadas por Jesús ante cada uno de nosotros, hermanos, siendo pecadores. David le estaba otorgando su gracia y algo que en la tradición humana de aquellos tiempos no era posible, pero le devolvía lo que a sí mismo sentía de parte de Dios hacia él. Si nuestro Padre puede llenarnos de gracia a cada uno de nosotros, ¿por qué no otorgársela a Mefiboset de parte suya?
David, el fuerte y famoso rey, se acercó a Mefiboset, el lisiado y marginado, y le expresó bondad, le expresó perdón y gracia como nunca antes la había conocido. Mefiboset debe haber sentido la mayor liberación en ese momento, esperando quizá que una espada le separara del cuello la cabeza. Escuchó las increíbles palabras de aceptación del rey. Como propósito, por medio de lo acontecido a nuestro personaje central, podamos cada uno de nosotros dimensionar la fortuna de poder estar en este lugar, en este mismo momento, ante un rey no humano, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo primeramente, después del sonido de la séptima trompeta, para luego morar junto a Dios Padre en la Nueva Jerusalén, al venir a morar entre nosotros, y Él, Dios Padre, que sea todo en todos, como lo dice 1 Corintios 15, 28, que no vamos a leer. El mismo rey David se maravilló de la misericordia y de la gracia de Dios, dado su soberanía y su majestuosidad, al expresar en Salmos 8, por favor, vamos ahí. La admiración de David hacia Dios. En Salmos 8, versos 3 al 6, por favor, una escritura por demás conocida. Vayamos ahí, por favor, Salmos 8, versos 3 al 6. Dice ahí: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Cada uno de nosotros nos encontrábamos lisiados, quizás no físicamente hablando, pero sí de manera espiritual a causa del pecado. Podemos notar que a Dios no le interesa nuestro pasado, por terrible y asqueroso que éste haya sido. Cada uno de nosotros no teníamos nada que ofrecerle a Dios, y aún así, con todo nuestro lastre, Dios nos amó primero. Dice la Escritura: y posó su tierna mirada en ustedes y en mí, para llamarnos al conocimiento de su verdad, tal como lo dice en 1 de Juan 4, 19 al 21, por favor. Vayamos a 1 de Juan 4, versículos 19 al 21. Dice 1 de Juan 4, 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios y Jesús nos aman tanto que a nuestro hermano mayor no le importó soportar una pesada cruz en su camino hacia el Calvario. No le importó conocer a pie juntillas las Escrituras y saber todo lo que tendría que sufrir para propiciar nuestra salvación, su salvación y mi salvación. No le importó imaginarse aquellos clavos traspasando sus manos y sus pies con la intención de redimirnos a nosotros ante el Padre. Dios nos ama tanto que dio todo lo que tenía, esto es, a su Hijo unigénito, para morir por nuestros pecados. Jesús nos amó tanto que no le importó soportar el peso del pecado de todos y cada uno de nosotros, y como consecuencia de ello, ser separado del Padre por un breve tiempo. Y todo, hermanos, por ustedes y por mí. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de Mefiboset? Pues bien, aquel lisiado era alguien sin valor ante la sociedad de su época.
Era alguien con su autoestima por los suelos, un paria, un insignificante vestigio de la dinastía anterior, al punto que al escuchar el gesto de gracia de aquel rey humano, se inclinó y dijo, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 8, 2 de Samuel, capítulo 9, verso 8, por favor. Vean, 2 de Samuel, capítulo 9, verso 8. Y él, o sea, Mefiboset, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Eso le dijo al rey. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? El mismo Mefiboset se estaba comparando con lo peor, con la cosa más desagradable y repugnante que podría ocurrírsele, puesto que para un judío el perro era el animal más repulsivo imaginable, y más aún estando muerto, ya que vendría a convertirse en ese estado en algo vil e inmundo. Aquel personaje, mientras yacía postrado ante el rey y en su momento de mayor vulnerabilidad, quizás estaba imaginando las burlas humillantes de quienes lo consideraban despreciable por su condición de inválido. Quizás se consideraba un montón de basura, un hombre de vergüenza, mostrando con ello hasta dónde había llegado su autoestima. Sin embargo, se sorprende y se llena de asombro ante la actitud llena de bondad y de gracia que le está mostrando aquel rey humano. Mefiboset seguramente se daba por muerto, o al menos esperaba el desdén al que se había acostumbrado en su diario vivir, y mucho más de su majestad, el rey de Israel. Desgraciadamente, para el mundo y la sociedad, un lisiado, un marginado, como él mismo lo dijo ante su Alteza, un perro muerto, un hombre sin nombre. Sin embargo, David en ningún momento pronunció esas palabras para referirse a aquel personaje. Recordemos, hermanos, que las palabras, según las pronunciemos, tienen una forma de cambiarnos, ya sea para bien, elevando nuestra estima y dignidad, o bien para destruirnos, ya que en ocasiones nos duelen mucho más que un golpe en pleno rostro. En la Biblia podemos encontrar las palabras más poderosas jamás escritas. Las palabras son un tema importante dentro de la misma. El vocablo palabra se usa en diferentes sentidos dentro de las Escrituras. Por ejemplo, nuestras palabras con las cuales, tal el caso de David hacia Mefiboset, podemos edificar, pero también podemos destruir. Las palabras pronunciadas por David hacia Mefiboset le cambiaron la vida. Fueron dichas de una manera tan poderosa que le provocaron curación y restauración. Quizá no solamente física, sino lo más importante, de manera emocional y espiritual. Nunca olvidemos que nuestras palabras poco amables pueden llegar a causar daño a quienes se las decimos, mientras un vocabulario amable puede conducir a la integridad nuestra y de quienes nos escuchan. Siendo cristianos, debemos tener sumo cuidado en la manera de usar nuestras palabras, y esto realmente debe ser motivo de preocupación en nosotros, dado que al encontrar las palabras justas en la ocasión adecuada, tienen algo hermoso para quien las escucha. Vayamos a Proverbios 25, por favor. Les decía Proverbios 25, versículo 11, por favor. Proverbios 25, versículo 11. Dice ahí, Proverbios 25, versículo 11, dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. No cierren su Biblia, déjenla ahí. Algo también mucho más valioso, pero menos fácil de escuchar, es la sabia reprensión en quien sabe recibirla.
Ahí siempre en el capítulo 25, pero en el versículo 12 dice: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Esto por el hecho de que recibir crítica siempre es muy duro y doloroso. Sin embargo, los hermanos de verdad nos aman tanto que están dispuestos a confrontarnos cuando andamos errados. Y eso, hermanos, no tiene precio. Se agradece de verdad. Siendo parte de la dinastía del rey Saúl, luego de la muerte de este y de su hijo Jonatán, y como consecuencia de aquella caída, quedando lisiado por el resto de su vida, la existencia de Mefiboset había sido de un completo rechazo, viviendo en la oscuridad y el miedo. Seguramente se llegó a sentir perdido, olvidado y sin importancia. Con todo ello, David, en un excelente gesto de bondad, indagó acerca de algún descendiente de aquella dinastía. Se acercó a él en cuanto supo de su existencia y devolvió a Mefiboset la posición exaltada que le correspondía. «Puedes comer en mi mesa», pronunció David. Notemos que dentro del capítulo 9 de Segunda de Samuel, en 4 veces se repite la expresión «comer en mi mesa». Comprobémoslo nuevamente. Vayamos a Segunda de Samuel, solo en los versículos 7, luego el 10, luego el 11 y finalmente el 13, para comprobar las 4 veces de esta expresión. Les decía, capítulo 9, Segunda de Samuel, los versículos 7 primero, 10 luego, 11 y por último el 13. Dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Los versículos 10 y 11 dicen: tú pues, esto es Siba, a quien David lo puso como siervo de Mefiboset para que le administrara las posesiones, dice: tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y en versículo 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. ¿Comer en la mesa del rey? ¿No sería un honor temporal para aquel personaje? Mefiboset siempre comería en la mesa del rey, es decir, que tendría desde aquel momento una pensión vitalicia de aquel rey por el resto de su vida. La bondad de David no sería por 2 o 3 días, sino de manera continua mientras aquel beneficiario viviera. David, siendo rey, restauró aquel lisiado de un lugar en el desierto a un lugar en su mesa, de un lugar de esterilidad y sequedad a un lugar de honor y sumamente fresco. Le restauró de un lugar sin pastos y sin nada que comer a un lugar de abundancia al llevarlo al palacio real. ¿Cuánto tiempo escondiéndose para no ser encontrado, mientras el sucesor de su abuelo estuviera en el trono de Israel? Seguramente Mefiboset le pedía a Dios no ser encontrado, mas no contaba seguramente con la grata novedad de que aquel rey le buscaba, mas no para matarlo, sino para ayudarlo. No solo lo ayudó, lo restauró. No solo lo ayudó, lo restauró, sino que lo abrazó y lo adoptó como un hijo suyo. Un cambio en el corazón de Mefiboset sucedió también a raíz de cobijarse bajo la bondad de David, y lo mostró para con su siervo Siba, quien de manera malvada lo había acusado falsamente de traición ante David,
y creyéndole David a Siba, lo había despojado de sus posesiones. Esto sucedió en la ocasión cuando el rey David tuvo necesidad de huir ante la rebelión de su hijo Absalón, quien intentó usurpar el trono de su padre. Mefiboset le pidió a su siervo Siba que le preparara un asno para ir al encuentro del rey David con algunas provisiones. Leámoslo, por favor, siempre en 2 de Samuel, solo que ahora en el capítulo 16. Segunda de Samuel, capítulo 16, versos del 1 al 4, vamos a leer. Les decía, Segunda de Samuel, capítulo 16, versos del 1 al 4, dice: Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuerno de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Refiriéndose a Mefiboset, por quien David preguntó. Y vean, Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Con ello daba a entender que Mefiboset se había unido contra David, se había unido a Absalón contra David. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Vean, lo despojó y se lo dio al criado. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Algo falso, ¿verdad? Pero vean, tras la muerte de Absalón, David regresó a Jerusalén y nuevamente Siba volvió a salir a su encuentro. Ahora vayamos a 2 Samuel capítulo 19, solo que en el verso 17, por favor. Les decía, 2 Samuel capítulo 19, versículo 17. Esa es una historia muy bonita, ustedes deberían de repasarla completa en su casa. Decía 2 Samuel, capítulo 19, verso 17, dice: con él, o sea, Simei, según el versículo 16 ahí mismo, venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo venía Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Sin embargo, en esta ocasión también salió Mefiboset, quien le explicó a David lo sucedido y cómo había sido burlado por Siba, reafirmando con esto su legítima lealtad al rey de Israel, quien al escuchar su versión decidió dividir las propiedades entre Siba y Mefiboset. ¿Por qué razón? No lo explica la Biblia. Sin embargo, el hijo de Jonatán, sin cuestionar esa decisión, sugirió, vean, incluso que Siba, su siervo desleal, se quedara con todo. Vean qué diferente. Él sencillamente, o sea, Mefiboset, sencillamente se alegraba de que el rey, elegido por Dios, estuviera de nuevo en el palacio real, demostrando con ello su inocencia ante la acusación injusta de Siba. Leámoslo por favor en 2 Samuel, versículo 19. Apúntenlo, por favor, en 2 Samuel, capítulo 19, versos 24 al 30. Apúntenlo ustedes. Luego lo repasan ahí. Pero vean el 30, leamos el 30 por cuestiones de tiempo. Dice el 30, dice así: y Mefiboset, lo que les estaba comentando, dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Eso era todo lo que le satisfacía a Mefiboset, que el rey estuviera sano y salvo nuevamente en su casa. Este verso, en la Nueva Versión Internacional, nos aclara mucho más la intención de Mefiboset y lo dice de esta manera. La Nueva Versión Internacional dice: él puede quedarse con todo,
le respondió Mefiboset, a mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo. Qué actitudes totalmente diferentes entre Mefiboset y Siba. Dejando a Siba por un lado, retomemos nuestro tema y pensemos cada uno de nosotros en el reino de Dios por un momento. Preguntémonos, ¿por qué Dios Padre desea adoptarnos en su familia? ¿Acaso será por nuestra bondad personal? ¿Acaso será por nuestra simpática y singular personalidad? Puede ser que su deseo de adoptarnos sea por nuestro encanto irresistible. ¿Será por el cúmulo de talentos que usted y yo poseemos? Recapacitemos y démonos una respuesta a nosotros mismos. ¿Acaso no vislumbramos que siendo nosotros nada, siendo lo peor del mundo, cargados y llenos de iniquidad, que seguramente, aunque acabamos de pasar la fiesta de panes sin levadura, pero discúlpenme, cada día en nuestra existencia nos vamos llenando de pecados, llegamos a apestar quizás de pecados. Usted y yo tenemos un lugar en la mesa, no del rey David, ¿se dan cuenta?, sino en la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no por toda nuestra vida física, si lo advierten, sino por toda la eternidad. Qué hermoso, hermanos, que Dios toma a cada uno de nosotros sin importarle nuestra existencia pasada, pero requiere nuestra transformación para concedernos un lugar en su presencia. Es loable y plausible la actitud de David hacia Mefiboset, a quien gracias a la promesa realizada a Jonatán, su entrañable amigo, le estaba brindando una nueva identidad y le estaba proveyendo de una nueva posición ante la sociedad. De ahora en adelante tendría cubiertas todas sus necesidades: comida, vivienda y recursos económicos. Aún así, David le dijo lo leído en el versículo 7 del capítulo 9 en 2 de Samuel: te devolveré todos los campos de tu abuelo Saúl. David estaba restaurando la existencia de aquel personaje inválido, de alguien que quizá la sociedad lo tenía en el anonimato, o bien por su misma condición de prófugo y necesitando esconderse, seguramente pasaba como un don nadie ante quienes le rodeaban, o quizá por su condición era visto con desdén. Lo realizado por David con nuestro personaje tiene un parangón con lo realizado por aquel padre en la parábola del hijo pródigo. Lo acontecido a Mefiboset era demasiado bueno para ser cierto. No solo estaba residiendo en la casa del rey como un hijo suyo, sino que había heredado los campos y las posesiones de su abuelo Saúl. Pensemos por un instante. ¿No creen ustedes que David muy bien hubiera podido ignorar a Mefiboset? ¿Quién lo hubiera culpado? ¿Quién se lo habría recriminado de haberlo hecho? Aún así, hermanos, David no lo ignoró. Pregunto, ¿conocemos cada uno de nosotros por nombre a todos los miembros de la iglesia? ¿Les hemos saludado en más de alguna ocasión? Durante la fiesta de tabernáculos, que es factible el podernos ver y saludar a todos los miembros, ¿acaso nos tomamos el tiempo para saludarlos a todos? Es increíble, pero sucede. En la fiesta recién pasada me indicó una persona que anhelaba, que ansiaba reunirse con el pueblo de Dios. Me mencionó nombres a algunos de nosotros diciéndome: ¿cómo me hubiera gustado que me saludara fulano o mengana? Pues por mi condición yo no puedo ir a ellos. En lo personal, hermanos, me cuesta aceptar que teniendo 8 días para saludarnos y tipificando el reino de Dios, hagamos caso omiso de alguien y ni siquiera le abordemos alguna vez. Si David no ignoró a Mefiboset a pesar de los pesares, si Dios no hace acepción de personas y Jesucristo murió por todos nosotros, no por unos pocos, como es posible que usted y yo no vayamos a los Mefiboset de la congregación para animarnos mutuamente a continuar en este camino? Sinceramente, hay hermanos como Mefiboset dentro de la congregación, ya sea por algún impedimento físico, algún impedimento emocional o espiritual, y les cuesta la interrelación personal.
Existen dentro de nosotros Mefiboset, no lisiados de sus pies, pero sí con un corazón destrozado. Otros quizá con emociones dañadas. Quizá habrá algunos con el espíritu aplastado o apagado. Otros quizá con alguna herida en sus cuerpos. Varios con necesidades físicas, económicas o de cualquier índole. Los estamos ignorando cual basura o perros muertos, mis hermanos. Desde acá quiero agradecer a aquellas personas que se toman la molestia por saber las necesidades de los hermanos y apoyarles. Existe un viejo dicho, el cual es muy importante seguir en cualquier ámbito de nuestra existencia, y dice así: abraza fuerte a tus amigos, pero a tus enemigos más fuerte. Abrázalos tan fuerte que no puedan moverse. Esto, hermanos, es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Dice la Escritura que hay gozo, que hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Nuestro Dios es tan bondadoso que no puede actuar de otra manera. Así es su naturaleza. Y si ustedes y yo estamos acá tratando de ser su imagen y semejanza, así deberíamos de actuar para con nuestro prójimo, porque usted y yo poseemos el Espíritu de Dios y por tal razón su misma naturaleza. Debemos esforzarnos porque la bondad, porque el perdón y la gracia se conviertan en parte de nuestra conducta, dado a que nuestro carácter está arraigado en Dios. Repasemos según la Nueva Traducción Viviente lo dicho por David en 2 Samuel 9:3. Vea, dice: enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, vean lo que dice esta traducción: quisiera mostrarle la bondad de Dios. La palabra bondad en la Biblia, según Strong, es la palabra número 2617 y se escribe Gesed con K, K-J-E-S-E-D, Gesed, y tiene por paralelos piedad, amor, benevolencia, benignidad, clemencia, gracia, misericordia. Así es como nuestro Dios había mostrado gracia y bondad hacia David de una y mil maneras. Ustedes conocen la historia de David. Su vida estuvo a punto de terminar en numerosas ocasiones. Luchó contra Goliat y ganó. Había escapado de las trampas y peligros de las bestias salvajes. La existencia de David había sido redimida de muchos dolores, hambre y abandono en muchas ocasiones. Ahora David deseaba corresponder a aquella bondad definitiva a quienes hemos sido tocados por la gracia, la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Debemos anhelar, abrazar a otros por medio de esa cualidad divina, mostrándoles nuestro amor y nuestra preocupación desinteresada por su propio bienestar. Dejémonos querer, hermanos. La bondad se origina en el corazón de Dios. Él es bondadoso porque no puede ser de otra manera. Así es su naturaleza, y teniendo cada uno de nosotros su espíritu dentro de sí, no podemos evitar la bondad, sino más bien es una característica de todo cristiano que debemos abrazar. La bondad es tan simple como una sonrisa agradable hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo. La bondad es tan simple como un leve y cálido apretón de manos. Es tan simple que puede transmitirse o enviarse en una pequeña nota convertida en un saludo o en un agradecimiento. La bondad es tan simple mostrarla al buscar a un hermano, amigo o alguien que sepamos se encuentra en apuros. Podemos mostrarla de igual manera en una leve o pequeña ayuda a nuestro prójimo. Alguien dijo por ahí en una tiendita de enfrente: lo más grande que un ser humano puede hacer por su Padre en los cielos es el ser amable o mostrar bondad con todos sus hijos. A medida que nuestra existencia sigue su curso y en cualquier sitio donde nos encontremos, ya sea en casa, en la escuela, la universidad, el trabajo, en la iglesia, nos vamos a encontrar en situaciones en las que se nos pide
que comentemos, que hablemos. Es decir, que utilicemos nuestro léxico, nuestro vocabulario, el cual está compuesto por nuestras palabras, consciente siempre que la volatilidad de cualquier situación puede encenderse o disiparse simplemente con las palabras que usted o yo pronunciemos. Pensemos de esta manera. Toda situación es como un pequeño incendio, el cual por su tamaño no está fuera de control, no es destructivo en un principio. Ustedes y yo tenemos un balde, un recipiente en cada mano. En uno de estos recipientes tenemos agua y en el otro gasolina. En algún momento se nos da a elegir. Podemos vaciar el balde de agua en aquel fuego y apagarlo, o bien podemos vaciar el balde de gasolina en el fuego y ver cómo se esparce fuera de control. La elección, hermanos, es de ustedes y de mí. En cada situación podemos pronunciar palabras que traen dignidad o palabras que desmoralizan, palabras que muestran aceptación o palabras que comunican rechazo, palabras que devuelven la integridad a una persona o palabras que la destruyen en pedazos, palabras que son amables o palabras que duelen. David eligió pronunciar palabras llenas de bondad que edificaron en lugar de derribar a aquel Mefiboset. Cada día en nuestra vida transportamos ambos cubos o recipientes en nuestras manos ante cualquier situación. ¿De qué recipiente sacamos usted y yo nuestras palabras? Lo que hizo David por Mefiboset, Dios lo hace por ustedes y por mí, por todo ser humano. Así como el rey trajo al paria al palacio y lo hizo un hijo, Dios nos ha adoptado a cada uno de nosotros en su familia y nos ha llamado sus hijos. Advirtamos entonces, si lo pueden notar, que en algún momento de nuestra vida, todos, hermanos, somos un Mefiboset. Todos, antes de nuestro arrepentimiento y posterior bautismo, antes de tener una estrecha relación con nuestro Padre en los cielos, pasamos nuestra existencia distanciándonos de Él debido a nuestros pecados, a nuestro quebrantamiento y a nuestra vergüenza. Todos, antes del bautizo, temíamos que al entrar en su presencia o ser bautizados, vendrían las pruebas y dificultades a nuestra vida. Sin embargo, al tumbarnos, temblando a sus pies como Mefiboset ante David, Dios nos toca y nos dice: no tengas miedo. Dios nos ha levantado de esa tumba simbólica y pronunció en nuestros oídos: te voy a devolver todo lo que perdiste como consecuencia del pecado. Ahora eres una nueva criatura y yo estaré contigo donde quiera que vayas. Te daré, por supuesto, si alcanzas la meta, si llegas a ser un vencedor, te daré a comer del árbol de la vida. Te daré la corona de vida. Te daré a comer del maná escondido y un nombre nuevo. Te daré autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Te vestiré de vestiduras blancas y confesaré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Si llegas a vencer, te haré columna en el templo de mi Dios y escribiré sobre ti el nombre de mi Dios. Si eres vencedor, te permitiré sentarte conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. A David, protagonista en nuestro mensaje, Dios mismo le llegó a llamar un varón conforme a su corazón. Lo podemos comprobar en Hechos 13, por favor. Vamos a Hechos 13. Hechos 13, los versículos 21 y 22, por favor. Les decía, Hechos 13, versículos 21 y 22, por favor. Dice allí, Hechos 13, versículos 21 y 22. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón.
Vean, ¿por qué varón conforme al corazón de Dios? Porque dice, quien hará todo lo que yo quiero. Siendo David conforme al corazón de Dios, sabía y practicaba lo que era la bondad. Sabía perfectamente que sus palabras podrían levantar o destruir a alguien. Conocía muy bien con respecto a la gracia y la bondad de Dios. La bondad de Dios Padre para consigo mismo, y por tal razón aplicó esa gracia y misericordia con aquel personaje lisiado de los pies. David buscó por todos los medios cómo cumplir con la promesa hecha a su amado amigo Jonatán, y adoptó como hijo suyo a nuestro personaje central para traerlo a morar y a vivir en el palacio real, y que comiera siempre en la mesa del rey. Ustedes y yo fuimos encontrados no por un rey humano, sino por Dios mismo, quien nos trajo ante Jesucristo y nos está invitando a una gran cena. La cena de las bodas del Cordero de Dios con su iglesia, o sea, la novia, que está próxima a suceder. Terminemos cada uno de nosotros nuestra preparación con mucha humildad y sencillez para poder lucir nuestro traje de bodas y decir a viva voz con nuestras palabras: heme aquí, Señor. Que esta invitación hacia ustedes y a mí no nos llene de vanidad u orgullo, sino por el contrario, nos motive a buscar a todos los Mefiboset de la congregación, acogerlos y hacerlos sentir bien para que juntos podamos compartir la mesa, no del rey David, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vayamos a Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis 19, los versículos del 5 al 9, por favor, como última escritura. Les decía Apocalipsis 19, versículos del 5 al 9, por favor. Dice ahí: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, que nuestro Padre y hermano mayor Jesucristo nos ayuden a estar para siempre en la mesa del Rey, en la mesa de la familia Dios, mis hermanos. El reino de Dios nos espera. Buen término de día de reposo para todos.